Hola chicos, buen día. Una disculpa, pero la Buenos días. aplicación no me dejaba Buenos entrar, días. por eso me tardé un poquito, pero ya. Buenos días. Bueno chicos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Recordemos que estamos viendo los factores de la triada ecológica. ¿Sale? Ya solamente nos falta ver uno de ellos para que podamos completar este proceso y ustedes sepan realizar un ejemplo sobre alguna enfermedad. ¿Vale? Entonces les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Recuerden que tienen que ir elaborando su apunte para que me lo envíen, por favor. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Sí. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de otro de los factores importantes de la triada ecológica, que es el huésped u hospedero. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues va a ser aquella persona que puede alojar algún agente causal y puede enfermar. En este caso sería la persona que enferma. Y aquí vamos a encontrar grupos de diferentes edades, tanto bebés, niños, adolescentes, personas adultas y de la tercera edad, ¿sale? Entonces vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas personas que los hace ser personas vulnerables o grupos vulnerables. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar un poquito más como en los adolescentes, como la materia lo dice, ¿sale? ¿Para qué? Para que ustedes tengan esas herramientas necesarias para poder tomar las medidas necesarias y evitar ciertos riesgos o evitar ciertas enfermedades que hoy en día pues los atacan mucho a ustedes, ¿sale? Entonces vamos a determinar que también pues hay algunas enfermedades que pueden atacar más a lo mejor a las mujeres o son más vulnerables las mujeres que los hombres. Entonces, ¿qué es huésped? Bueno, pues huésped también se le conoce como hospedador o hospedante, mesonero y hospedero. Y es aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta, sobre sí, ya sea en una simbiosis de comensal, mutualismo o parasitismo. Es decir, la simbiosis es cuando un organismo se aloja en otro de diferente especie para poder sobrevivir. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar a los parásitos, a los virus, a las bacterias que necesitan alojarse por ejemplo, en un cuerpo humano para poderse reproducir y provocando así una enfermedad, tales como, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el VIH, el COVID, etcétera. Tenemos diferentes condiciones del hospedero, ¿sale? Que son aquellos factores que van a determinar que una persona sea más vulnerable que otra. Estos pueden ser tanto la edad, el estado de nutrición, factores laborales, factores hormonales, causas genéticas, causas psíquicas y el estrés. ¿Por qué la edad? Porque a lo mejor los pequeños, los niños, son más vulnerables a ciertas enfermedades porque aún su cuerpo no cuenta con las defensas necesarias para poderlo proteger, ¿sale? Sin en cambio, a lo mejor a su edad, en la adolescencia, son un poquito más fuertes que los niños, entonces sus defensas les van a permitir un poquito más atacar aquellos virus o aquellos agentes causales que se quieren alojar en su cuerpo. El estado de... Maestra, ¿puede regresar tantito la página o lo de atrás, por favor? Sí. ¿Ahí? Ok, el estado de nutrición, ¿por qué? Bueno, este también es un factor muy importante, porque si nosotros tenemos todos aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder hacernos más fuerte, pues nosotros vamos a estar más capacitados o más preparados para evitar o contrarrestar una enfermedad, siempre y cuando, les decía, tengamos todos esos nutrientes necesarios. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues a través de una buena alimentación, por ejemplo, comiendo frutas y verduras, tomando agua, integrando cada uno de los grupos del plato del bien comer, obviamente en las porciones adecuadas también, ¿sale? ¿Ya puedo seguir con la siguiente diapositiva? Sí.
Entonces, el número 3 nos dice factores laborales. Aquí en los factores laborales vamos a encontrar, recuerden, el agente causal físico. ¿Por qué? Porque puede provocar accidentes en el caso de personas que utilicen a lo mejor herramienta peligrosa o que trabajen en zonas de alto riesgo, ¿sale? Entonces, a eso se refieren los factores laborales, en las condiciones que esta persona va a estar laborando o realizando un trabajo. Factores hormonales. ¿Por qué? Bueno, porque las hormonas forman una parte muy importante en la cual muchas veces hace que la persona sea más vulnerable, por ejemplo, las mujeres que sean más vulnerables a ciertas enfermedades, a ciertas infecciones, por ejemplo, en el caso de las infecciones vaginales, los factores hormonales son determinantes, ¿sale? Las causas genéticas. Bueno, esto es muy sencillo. Las causas genéticas, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos algún familiar, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra mamá, con alguna enfermedad crónica degenerativa, pues esta se puede heredar y pues nosotros somos vulnerables a esto, ¿sale? A padecerla también. ¿Cómo qué enfermedades? Bueno, pues la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿sale? Obesidad también, entre otras. Entonces, a eso se refieren las causas genéticas. Las causas psíquicas o psicológicas también. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos en un estado de ánimo a lo mejor vulnerable, depresión, pues nuestras defensas tienden a bajar. Entonces, si nuestras defensas bajan, pues no vamos a tener cómo contrarrestar o cómo proteger a nuestro organismo de todas estas enfermedades que nos van a atacar, ¿sale? Aparte que también pues estas causas psicológicas pues nos pueden traer otras complicaciones, como que pues existen diferentes trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, tales como la anorexia, la bulimia, sobrepeso, atracón, etcétera, ¿sale? Y el estrés también, el estrés es muy importante, hoy en día vivimos constantemente estresados, ya sea por la escuela, por el trabajo, por a lo mejor problemas familiares. Entonces, esto es algo muy importante que es difícil de controlar, pero que sí debemos tomar un poquito de conciencia y aprender a manejarlo, porque pues sí nos puede alterar de manera significativa nuestro organismo, provocando que pues de igual manera que nuestras defensas bajen, que seamos más vulnerables a ciertas enfermedades. ¿Cómo nos podemos a lo mejor dar cuenta que estamos estresados? Pues estamos en constante ansiedad. Muchas veces el estrés provoca ansiedad, la ansiedad provoca que a lo mejor nosotros tengamos o sentamos la necesidad de estar comiendo constantemente, ¿sale? ¿Cómo nos podemos dar cuenta también? Pues a través de que a lo mejor comienzan a salirnos como sarpullidos, como ronchitas que constantemente tenemos comezón. Ese es otro síntoma del estrés, dolores de cabeza también. Entonces, sí hay que saber manejar mucho este factor, ya que les decía, pues puede determinar que también suframos de diferentes enfermedades, ¿sale? Ahora vamos a ver cuáles son las características del huésped. Son 4. La primera es susceptibilidad, la segunda inmunidad, la tercera periodo de transmisibilidad y la cuarta resistencia. Bueno, ¿a qué se refiere la susceptibilidad? ¿A qué tan vulnerable o qué tan frágil sea un organismo para poder alojar cierta enfermedad o para hacer que lo ponga en riesgo? ¿Sale? A lo mejor, por ejemplo, les decía para la gripe. ¿Quién creen ustedes que sea más vulnerable? ¿Un niño de 3 años o una persona de 20? ¿Quién va a ser más vulnerable? El pequeño, ¿no? Así es, el pequeño va a ser más vulnerable. Entonces, como les decía, la vulnerabilidad va a depender muchas veces de las edades, o a lo mejor del género, si es hombre o mujer. La inmunidad, bueno, pues son los mecanismos naturales de defensa que nosotros tenemos, ¿sale? Nosotros tenemos ciertas defensas o ciertos tipos de células que nos ayudan a poder identificar los agentes causales que se alojan en nuestro cuerpo y poder atacarlos. Existen también mecanismos artificiales, tales como las vacunas, ¿sale? Cuando nos vacunan a nosotros contra cierta enfermedad, por ejemplo, las vacunas, ¿cómo van a actuar? Bueno, pues nos van a introducir en el líquido que nos están poniendo a través de las inyecciones
cierto tipo de virus, dependiendo para qué sea, ¿sale? Por ejemplo, si es para para el sarampión, nos están transmitiendo, nos están poniendo cierto tipo de ese virus o una cantidad específica de ese virus, pero inactivo, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando introducen este virus inactivo, nuestras células, nosotros tenemos unas células llamadas de memoria. Estas células de memoria tienen la capacidad de poder identificar el virus que están introduciendo para poder así actuar de manera rápida y evitar que la persona se enferme, ¿sale? Entonces, a esto se refiere a la inmunidad tanto naturales como artificiales de defensa que podemos tener en nuestro cuerpo. El periodo de transmisibilidad, pues se refiere al tiempo que tarda cierta enfermedad en poderse reproducir o en poder hacerse fuerte y atacar a esa persona. Por ejemplo, si nosotros nos contagiamos de gripe a través del contacto con otra persona que ya lo tuvo, no de inmediato se nos van a presentar los síntomas, no a la hora o el mismo día se nos van a presentar los síntomas. Tardan ciertos días para poder ese virus hacerse fuerte y poderse desarrollar, y es cuando comenzamos a sentirnos mal, que es a partir aproximadamente de los 2 o 3 días, más o menos, ¿sale? Entonces, es el tiempo, a eso se refiere. Y la 4, que es la resistencia bueno, qué tan fuerte es nuestro organismo para tolerar cierta enfermedad o cierto agente patógeno, ¿sale? A lo mejor si estamos bien alimentados, realizamos ejercicio, pues vamos a resistir más ciertas enfermedades. Si hay personas que a lo mejor las ataca la misma enfermedad, pero pues no tienen una buena alimentación, no realiza ejercicio, etcétera, pues no va a ser tan resistente. Entonces, tiende a enfermarse más grave que una persona que sí resiste porque tiene una buena alimentación y cuenta con todos los nutrientes y sus defensas están fuertes, ¿sale? Entonces, estas van a ser algunas características del huésped. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar en resumen un poquito de lo que fue la tríada ecológica. Lo voy a regresar para que puedan realizar su actividad, ¿sale? Entonces, la tríada ecológica, recordemos que es un esquema en la cual se encuentran incluidos 3 factores: agente causal, huésped y ambiente. Cada uno de ellos va a interactuar y se puede decir que va a depender el uno del otro para poderse desarrollar y para poder determinar que una persona sea sana o se enferme, ¿sale? Agentes causales. Es todo aquello que va a tener la capacidad de enfermar a una persona. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los diferentes tipos de agente causal? ¿Quién me recuerda, por favor? A ver, ¿quién quiere participar? Levanten su manita digital, por favor. ¿Cuáles son los tipos? Que de hecho les dejé una tarea de uno de ellos. Son los biológicos, químicos y físicos. Ajá, biológicos, físicos y químicos. ¿De qué tratan los biológicos, Julio? ¿Son los hongos, los virus, las bacterias y los parásitos? Así es, hongos, virus, bacterias y parásitos, ¿sale? Son aquellos agentes vivos que se alojan en nuestro organismo. ¿Cuáles serían los físicos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los físicos? Julio César. Yo, Sería el ruido, Ajá, la iluminación, la temperatura, la vibración y las radiaciones. así es, ¿sale? Y recordemos que aquí en los físicos entran también aquellos elementos o aquellos factores que están en un trabajo, ¿sale? Si una persona utiliza herramienta peligrosa, pues también, ¿sale? ¿Y cuáles serían los químicos? ¿Cuáles son los químicos? los que abarcan formatos y sustancias tóxicas, Ajá, como sustancias. medicamentos o así. Así es, los medicamentos, las drogas, algunas cosas que utilizamos comúnmente en casa, como limpiadores, etcétera,
¿sale? Entonces, va a ser todo aquello que tiene la capacidad de enfermar a una persona. Ahora, ¿qué es el ambiente? ¿A qué se refiere? Chicos que faltan de poner su cámara, por favor, actívenla. ¿A qué se refiere el ambiente? Son los factores del medio ambiente que determinan el estado de salud o enfermedad de un individuo. El aire, agua, suelo, geográfica, animales, flora, habitación, Ajá, promiscuidad, hacinamiento, nivel de escolaridad, acceso de servicios de salud. así es, gracias. Entonces, ¿ustedes creen que el nivel socioeconómico sea un factor determinante? Pues sí, ¿verdad? Porque a lo mejor si no tenemos un buen trabajo, si no tenemos esos recursos necesarios para tener una alimentación, pues se va a ver reflejado en nuestra salud, ¿sale? Entonces, estos son algunos factores del ambiente. Y les di un concepto muy importante, el cual existen dos tipos, tanto humano como animal. Tres, perdón, y vegetal. ¿Cuáles? ¿Saben de qué concepto estoy hablando? Reservorio. Así es, los reservorios. Recuerden que los reservorios van a ser aquellos que tienen la capacidad de alojar un agente biológico, por ejemplo, y enfermar a otro. En la clase pasada les di un ejemplo en el cual a través de esta enfermedad utilizábamos dos reservorios. ¿Quién me puede decir cuál ejemplo les di y quiénes eran los dos reservorios? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan de qué enfermedad les expliqué y les dije que ahí involucraban o estaban involucrados dos reservorios? La problemática por la cual estamos pasando, chicos, acuérdense. No, no sé si estoy bien, pero Ajá. Reservorios humanos y reservorios extrahumanos. Era la del COVID-19, ¿no? Ajá, la del COVID-19. Recuerden que ahí vimos que aparecían dos reservorios. En el caso del murciélago, que es el reservorio animal, y la persona, que es el reservorio humano, que también pues esta enfermedad es transmisible o se contagia, entonces también puede actuar como reservorio, ¿sale? Ahora, el siguiente, que es el huésped. ¿A qué se refiere entonces el huésped? Lo acabamos de ver ahorita. Acuérdense, chicos, lo acabamos de ver. O sea, A la que persona que tiene va la a enfermedad. afectar en la enfermedad. Así es, va a ser aquella persona que porta una enfermedad o que es vulnerable a cierta enfermedad. Recuerden que esto va a depender de ciertas características, va a depender de su edad, de la genética, de las hormonas, del género también, ya sea femenino o masculino, entre otros, ¿sale? Entonces, sí queda claro cómo es que actúa cada uno de estos factores en el otro para determinar salud o enfermedad de una persona. ¿Sí queda claro cómo actúan cada uno de estos tres? ¿Sí, chicos? Díganme con su cabecita, por favor. Ok. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la actividad. Entonces, necesito que presten mucha atención porque, como les decía, la siguiente actividad es realizar triadas ecológicas de diferentes enfermedades y ustedes las tienen que elaborar. Pero ahorita yo les puse aquí un ejemplo, ¿sale? Entonces, actividad número 6, recuerden que va con todos sus datos. La fecha de entrega es para mañana, antes de las 11:59 de la noche. Y van a realizar 3 triadas ecológicas. Ustedes van a elegir la enfermedad o la problemática de salud. Puede ser una enfermedad infecciosa, como es el SIDA, el papiloma, alguna de transmisión sexual, la rabia, etcétera, como una no infecciosa. ¿Cuáles serían las no infecciosas? Diabetes, hipertensión, obesidad. Pero también pueden integrar en sus triadas ecológicas temáticas como embarazo a temprana edad, adicciones, ¿sale? Trastornos psicológicos, trastornos de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia, etcétera, ¿sale? Entonces, presten atención, por favor. Aquí les voy a mostrar el ejemplo.
El que les puse fue acerca del SIDA. Recuerden que no es lo mismo VIH que SIDA, para que puedan entender el ejemplo. El VIH, pues es el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, que si no se tiene un tratamiento adecuado, pues puede dar SIDA, ¿sale? El síndrome, que ya es la enfermedad como tal. Ahora, yo le puse aquí arriba el agente causal. Bueno, ¿qué es el agente causal? Va a ser aquello que va a determinar que esta persona se enferme de esta problemática. ¿Cuál sería? ¿Biológico? ¿Sí o no? Biológico sí, porque aquí va a ser transmitido a través del VIH. Físico también, ¿por qué? Porque recuerden que también necesita o utiliza diferentes medios como objetos para poder transportar esta enfermedad. Entonces también entraría aquí el físico, por eso le puse, ¿sale? A través de jeringas contaminadas. Luego, en ambiente, pues voy a checar en mi apunte o voy a checar en mi libro cuáles de esos factores que vienen en ambiente entran para poderlos poner en este apartado. Bueno, en ambiente yo puse físico. ¿Por qué físico? Porque vamos a encontrar esta enfermedad o se puede dar un poquito más, a lo mejor en antros, en hoteles, en hospitales a través de las transfusiones sanguíneas. Químico, ¿por qué? Por las transfusiones de sangre contaminada, ¿sale? Aquí vamos a encontrar otro reservorio. ¿Qué tipo de reservorio sería aquí? Pues sería reservorio humano. ¿Por qué? Porque una persona infectada tiene la capacidad de infectar a otra a través del contacto físico, etcétera, ¿sale? La transmisión, ¿cómo va a ser? Pues va a ser un tipo de transmisión directa, pero también indirecta. Directa porque debe tener contacto físico al tener relaciones sexuales con otra persona, e indirecta porque ya lo vimos anteriormente, necesita de un medio para poder transportar este virus. En el caso de utilizando la misma jeringa, por ejemplo, ¿sale? ¿Cuál sería el huésped? Pues los factores que van a determinar al huésped o las características son las siguientes. Solamente puse algunas, no puse todas porque sí hay bastantes. La edad. ¿Creen ustedes que hay ciertos grupos de personas más vulnerables a esta enfermedad? ¿Creen ustedes que a lo mejor los jóvenes son más vulnerables que los bebés a tener esta enfermedad del SIDA? Sí. Yo digo que todos. ¿Por qué todos? Es casi igual, ¿no? Porque pues bueno, yo lo que sé es que pues hay personas que ya tienen el SIDA y pues una mujer cuando llega a tener un bebé pues se lo pasa, entonces pues también nace con eso. Entonces yo digo que pues ambos. Ajá. Obviamente todos estamos expuestos, esa es la realidad, todos estamos expuestos, pero sí hay grupos, se puede decir que más vulnerables o en más riesgo. Por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, hay las posibilidades de que el bebé nazca sin ese problema, en algunos casos solamente, ¿sale? Pero como les decía, sí es verdad que todos estamos expuestos, ninguna persona nos salvamos, pero sí hay grupos más vulnerables, a lo mejor porque las personas de 16 a 25 años, un ejemplo, tienen más relaciones sexuales o tienen una actividad sexual más activa que otras, entonces pues tienden a ser más vulnerables, ¿sale? Pero sí es cierto que todos estamos en riesgo o todos estamos expuestos a tenerlo, ¿sale? Sexo, aquí pues yo le puse ambos sexos somos vulnerables porque tanto a la mujer como al hombre pues puede adquirir esta enfermedad de manera fácil. Genéticamente también les puse este factor, ¿por qué? Porque se puede transmitir de madre a hijo, ¿sale? En el caso de que la mujer esté embarazada. Y puse otro factor que es más vulnerable, pues todos estas personas, dependiendo la edad, el sexo y la genética, ¿sale? Aquí yo solamente puse algunos de los factores, pero puede haber más, solamente se los puse para decirles cómo es que lo van a realizar ustedes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o quieren que realicemos otro ejemplo? Esta, por ejemplo, es una enfermedad infecciosa, ¿sale? Que se puede transmitir o que se puede, pues sí, transmitir de una persona a otra. Si quieren, ahorita vamos a comentar un poquito acerca de una enfermedad
que no sea infecciosa para que sepan cómo hacerla. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de las adicciones, ¿sale? De las adicciones. Bueno, aquí me quedó bien chueco, pero intenten ustedes hacerlo bien, ¿sale? Aquí en la parte de arriba, como les decía, pueden variar, pueden poner el agente, pueden poner el medio o el huésped, como ustedes quieran. Aquí en este caso, yo voy a poner el agente causal. De las adicciones, recuerden que vamos a hablar, ¿sale? ¿Cuáles serían algunas causas que pueden generar esta problemática de salud? ¿Quién me dice? Pérdida de memoria. No. ¿Qué cosas causan las adicciones? ¿O qué es lo que hace que una persona se vuelva adicta a las drogas, por ejemplo? La depresión. Sí, ¿El puede rechazo? ser depresión, rechazo, ajá, ¿qué más? Problemas familiares. Problemas familiares, entre otros, ¿sale? Aquí solamente le puse ese porque si no nos vamos vamos a ocupar mucho espacio. Entonces, aquí en agente es todo aquello que va a provocar que esta problemática se dé. Recuerden que me gustaría que seleccionaran problemáticas o enfermedades que ataquen más a los adolescentes, ¿sale? Aquí en agente causal, acuérdense que hay 3 tipos. ¿Qué serían? ¿Biológicos, físicos o químicos? Físicos. Químicos. Físicos y principalmente químicos. Así es, ¿sale? Entonces tienen que checar sus apuntes, chicos, o su libro para que vean cuáles son todos esos factores que van a integrar a cada elemento, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar a lo que es el agente causal. Ahora vamos con el ambiente. ¿En qué partes o en qué lugares creen ustedes que se dé más esta problemática? ¿En dónde lo podemos encontrar más? Antro, ¿En dónde, perdón? en un antro. Ajá. ¿En dónde más? ¿En dónde más, chicos? En trabajo. En el trabajo. ¿En las escuelas ustedes creen que suceda? También, ¿verdad? Y En las calles. ¿Sale? Entonces, estos serían algunos lugares en los cuales, pues, hay un poquitito más de riesgo a que las personas utilicen o consigan diferente tipo de drogas. ¿Sale? Aquí, ¿ustedes creen que haya tipo de reservorios? ¿Sí o no? sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué tipo de reservorio? Acuérdense que está el reservorio humano, el reservorio animal. Sería a través El, del Reservorio humano. humano, así es, que si bien no es que vaya a tocar a una persona y diga, ya, tú vas a ser también adicta, ¿no? Pero muchas veces sí influye, a lo mejor el estar con o juntarnos con personas que tengan este tipo de problemáticas. Bien, si bien es cierto que nosotros tomamos la decisión si queremos seguir ese paso o no, pero hay una cierta influencia, ¿sale? Entonces ahí podría ser reservorio humano de esa manera. No es que lo vaya a tocar y que ya vaya a ser también adicto, no, pero sí hay una influencia, ¿sale? Ahora, ¿existe transmisión directa, indirecta o por vector? ¿Cuál creen que sea?
Recuerden que por vector vamos a encontrar dos, que es la mecánica y la biológica. Entonces, aquí sería por vector y entraría la mecánica, ¿sale? Ya que se necesita de otro agente para poder entrar en esa problemática de salud, ¿sale? Entonces, ahora en este lado vamos a poner el hospedero. ¿Creen que la edad sea un factor importante? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Qué personas son más vulnerables a los caer en jóvenes, las ¿no? adicciones? Los Jóvenes. adolescentes. Ajá. Le ponemos que aproximadamente entre 12 y 20 años, más o menos, que todavía hay más, ¿eh? O hay, de hecho, más personas Más jóvenes. más chicos, ajá, que comienzan con las adicciones, como los niños de la calle, ¿sale? Entonces yo lo voy a poner hasta ahí, nada más. La edad, el sexo. ¿Quiénes creen que sean más vulnerables, los hombres o mujeres? Los hombres, ¿no? Hombres. Yo digo que ambos. Sí, yo también digo que ambos. Muchas veces, hoy en día se ha dado mucho esa problemática de las adicciones en parejas. Por ejemplo, si el chico es adicto a la marihuana, por ejemplo, la novia empieza igual con esa tentación a lo mejor de saber qué se siente consumirla y empiezan ya a drogarse juntos. Entonces, yo diría que hoy en día ya son ambos. ¿Qué otro factor vamos a encontrar aquí? ¿Ustedes creen que los hábitos puedan entrar? Sí, El nivel socioeconómico. también. También, por ejemplo, lo que les comentaba hace un ratito, los niños de la calle, ¿qué es lo que realizan? O a lo mejor muchas veces toman como salida para calmar su hambre. ¿Qué es lo que hacen? Pues empiezan a drogar. ¿Sale? Entre otros factores. Entonces, ya vieron cómo cada una de las diferentes enfermedades o problemáticas de salud va a tener características, va a tener factores que van a influir de manera significativa para que se puedan dar estas problemáticas, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, entonces me van a hacer esas triadas ecológicas y también las fichas, las siguientes fichas. Entonces las pongo para que lo anoten, por favor. No se ve, ¿verdad? No, Ya. Ok, las fichas van a ser la número 3, la 4 y la 5. La número 3 se llama, o se va a llamar Conceptos de la Historia Natural de la Enfermedad. Van a investigar cuál es el concepto, ¿sale? Chequen bien, chicos, ¿por qué? Porque en otras clases me ha pasado que les dejo investigar el concepto de la historia natural de la enfermedad y lo que me entregan es el desarrollo como tal ya de una enfermedad, ¿sale? Pero no, yo quiero que ustedes me investigan a qué se refiere cuando hablamos historia natural de la enfermedad. Ah, pues es un esquema en el cual se puede desarrollar o se puede describir paso por paso lo que es una enfermedad, el lapso que tarda, etcétera, ¿sale? La número 4 se llama niveles de prevención según estos autores que se llaman Leal y Clark. Y la número 5, investigar qué es el sistema inmunológico. Recuerden que cada una va en una ficha diferente y estas las van a entregar el día 6, que es el domingo, a más tardar a las 11:59 de la noche, porque el día lunes las vamos a utilizar para la clase, entonces las van a tener a la mano, ¿sale? Les recuerdo cuáles fueron las fichas número 1, concepto de salud, y la ficha número 2, tríada ecológica. Entonces, Maestra, vamos a continuar con estas. Mande. yo el domingo no se las puedo entregar, se las puedo entregar el sábado, es que el domingo no puedo. Ok, sí, con que me las entregues antes, está bien, ¿sale? Que no sean atrasadas, de nada. Entonces, ¿ya la puedo quitar, chicos, de diapositiva?
Entonces, me van a enviar sus fichas. Recuerden, otra cosa que les quería comentar. Muchos nada más me mandaron sus fichas con 3 o 4 renglones de investigación. Necesito que se extiendan un poquito más. Recuerden que todas las fichas deben ir ilustradas, tanto con un dibujo o pueden elegir alguna imagen de internet, ¿sale? Recuerden que van los datos, su nombre completo, el número de ficha, la fecha, el título y la referencia bibliográfica. Si no se les olvide, por favor. Entonces, si ya tienen su apunte, por favor, envíenlo en este momento antes de que corte la transmisión para que cheque yo que me lo están enviando, por favor. Maestra, nada más una cosa, ¿me podría repetir el título? ¿El título de qué? ¿De qué, perdón? ¿De la clase? ¿De la clase? Ajá. Factor de huésped u hospedero de la tríada ecológica. Sí, de nada. Maestra, Mande. ¿le puede entregar mi apunte ahorita que acabe la clase? Porque las videoconferencias las hago por mi celular y pues ahí les tomo la foto y se las mando. Ok. Sí, está bien. Sí, pero que ya no sea en la noche, chicos, por favor, porque se satura la aplicación. Bueno, entonces, ¿ya no tienen ninguna duda acerca de lo que van a realizar, chicos? ¿No? ¿Seguros? De las triadas ecológicas tampoco. Ok, las triadas deben ir en su cuaderno, ¿sale? Por favor, en su cuaderno, a mano, y las fichas pues obviamente también van a mano, ¿sale? Bueno, entonces si ya no tienen más dudas, los dejo, chicos. En caso de que surjan dudas, pues les voy a enviar, ya que haya subido el video a YouTube, se los voy a enviar al grupo para que lo puedan checar de nuevo en caso de que surjan dudas, ¿sale? Bueno, chicos, los dejo, que tengan un bonito día y bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, igualmente. Bye. Gracias, igualmente.